Hoy vamos a conocer a Silvio Plata, un joven que a pesar de su corta edad, estoy segura que tiene muchas cosas que enseñarnos. En su conversación hablamos de la difícil decisión que tuvieron que tomar sus padres para poder salvarle la vida y además hablamos de sus sueños y sus metas del futuro. Espero que disfruten tanto la entrevista como lo hice yo y ya saben, no olviden suscribirse a mi canal para seguir apoyando esta misión. Ladies and gentlemen, a Silvio Plata. Antes que nada, quería darte las gracias por esta oportunidad de poder hablar contigo, de conocerte personalmente. Te conozco en las redes sociales y te sigo hace algún tiempo, eh, pero quería conocerte personalmente. Me interesa mucho tu historia, me parece muy inspiradora y bueno, pues va muy en línea con el propósito y la misión de este espacio que he creado, que es para promover la inclusión y especialmente para poder dar voz a personas inspiradoras como tú. Entonces, bueno, esa fue una de las razones por las que quería hablar contigo. Y también para conocer, bueno, de primera mano, pues, qué es lo que se siente, pues, teniendo habilidades diferentes, porque yo soy madre de un joven con autismo severo y epilepsia, pero él es muy poco funcional, él no tiene capacidad de lenguaje y obviamente pues no me puede contar qué es lo que él vive, ¿no? Ya, Entonces también me interesa mucho saber y aprender de los demás, pues para tener experiencias diferentes, pero sobre todo también pues si pueden aportarme algo que pueda ayudar a mejorar la calidad de vida de mi hijo. Así que claro, bueno, te sí. agradezco No, un placer, mucho. sí, un placer. Y bueno, te doy la bienvenida. Cuéntanos un poquito a las personas que van a estar viendo este espacio. ¿Quién es Silvio? Silvio Plata. Bueno, Silvio Plata, pues yo me llamo Silvio Plata, yo nací en Nicaragua, rodeado de unos padres amorosos que la verdad es que tenían planes muy grandes para mí. O sea, uno siempre tiene sus planes, pero Dios muchas veces presenta planes distintos, planes que van más de acuerdo a su voluntad. Y bueno, mis padres tenían en mente que yo iba a crecer allá en Nicaragua, en mi país. Y bueno, los primeros 7 meses de mi vida los viví allá, pero durante esos 7 meses empecé a presentar síntomas y síntomas que de verdad, bueno, empezaron muy leves y después iban empeorando y mi mamá se iba alarmando más con cada noche que pasaba que yo no podía dormir, me frotaba mis ojitos, muchas noches llorando, mucha inquietud y los médicos allá no daban un diagnóstico claro. Y lo único que nos decían y nos aconsejaban era que viniéramos aquí a los Estados Unidos, aquí a Miami, donde está uno de los mejores centros oftalmológicos, Bascom Palmer. Y fue aquí Ujú. donde venimos y en esa cita nos dieron ya el diagnóstico que es retinoblastoma bilateral, palabra desconocida para mis padres en ese tiempo. Y bueno, ellos se enteraron que era un cáncer sumamente peligroso, que tenía un tumor en cada uno de mis ojos. Y bueno, el tratamiento se tuvo que empezar de inmediato, se empezó ciclos de quimioterapia y bueno, lo que pasa es que con esos 7 meses que había pasado, el tiempo había avanzado y con ese tiempo también el desarrollo de los tumores. Y bueno, no hubo nada que se pudo hacer y no quedó más remedio que remover mis dos ojos, un intercambio, mis ojos por mi vida. Y pues gracias Wow. a Dios estoy vivo y yo no me acuerdo de nada. Realmente los momentos difíciles, lo que se acuerdan vívidamente son mis padres y que ellos fueron los que tuvieron que tomar esas decisiones sumamente difíciles. Y en ese momento, al quedar completamente ciego, pues ellos se sentían eh, felices porque estaba vivo, pero muy perdidos al mismo tiempo porque no sabían el camino que iba a tomar para mi educación, para mi crecimiento, para mi desarrollo.
pero gracias a Dios, Dios va abriendo puertas y con la ayuda de diferentes organizaciones, el Miami Lighthouse, el Conservatorio de Música del Doral, desarrollar muchos talentos, muchas habilidades, todo para demostrarle al mundo que con la ayuda de Dios no hay deshabilidad que pueda impedir el progreso y los triunfos de alcanzar cualquier meta que uno se proponga. Y gracias a Dios, pues hoy en día acabo de culminar mi primer año en la Universidad de Miami, becado completamente, estudiando música y ciencias políticas. Y cuando miramos hacia atrás, la verdad que miramos la plenitud de la obra de Dios y le damos infinitas gracias a Él porque Él fue el que nos guió, Él fue el que fue instruyendo a mis padres, me fue instruyendo a mí, me fue iluminando y me sigue iluminando hoy para seguir cumpliendo mis sueños y haciendo todo lo que me proponga. Sí, veo que eres una persona de fe y imagino que esa fe ha sido lo que te ha motivado y lo que te ha dado fuerza, ¿no? Bueno, para transitar por este camino que me imagino que no ha sido nada fácil, porque cuéntanos un poquito cómo viviste tu infancia, qué supuso para ti el no poder ver, bueno, tener visión, aunque obviamente, como decía el Principito, lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Así es, sí. Bueno, yo crecí una infancia Entonces, que para mí me pareció muy normal, o sea, yo al perder la vista a una edad corta, yo no recuerdo, muchas personas, mis padres dicen que yo en algún momento pude ver, pero claro, yo no me acuerdo porque estaba muy pequeño, entonces la forma en que yo me desarrollé fue igualmente parecida a lo que muchos otros niños de la manera que se desarrollan también. Yo no me daba cuenta que me faltaba uno de mis cinco sentidos porque realmente no me acuerdo lo que es ver, lo que yo me fui desarrollando de una manera diferente, todo dependiendo en lo que escuchaba, en lo que tocaba, en lo que podía oler. Cuando era pequeño, todos los juguetes que pedía tenían que tener sonido, tenían que hacer algo que yo pudiera tocar, escuchar. Si era un muñeco que no hacía sonido, pues yo no lo quería. Y todo era relacionado a la música. sí, Y bueno, mis padres me yo, iban yo describiendo. estaba escuchándote, escuché una entrevista que tú hiciste en un canal de televisión la verdad que me gustó mucho lo que dijiste porque te preguntaban si tú en algún momento pues echabas en falta o que te estabas perdiendo muchas cosas, ¿no? Por el hecho de no tener visión y tú le decías a la persona que te entrevistaba que tú no lo echabas de menos porque no lo conociste y lo que no se conoce no se puede echar de menos, ¿no? Entonces me pareció una respuesta muy inteligente de tu parte. Sí, es cierto, uno aprende a desarrollarse de otras maneras diferentes y yo siempre pienso que cuando Dios quita algo es porque tiene algo más grande. Dios nunca lo deja vacío a uno, siempre tiene algo mejor y Él conoce lo que es mejor para uno y uno tiene que acudir siempre al llamado de Él. ¿Y en algún momento te sentiste discriminado cuando eras pequeño o ahora en tu adolescencia? Realmente no, de lo que siempre cuando fui creciendo, claro, mis primeros años en el colegio yo estuve rodeado de niños que eran igualmente, tenían la misma discapacidad visual, niños como yo, entonces los primeros, digamos, 5 o 6 años de mi escuela, lo que le dicen aquí el elementary, la primaria, fue Ujú. en una sola aula con niños como yo, todos aprendiendo braille, todos aprendiendo tecnología que íbamos a utilizar en el futuro. Entonces ahí la situación era muy parecida para todo el mundo. Fue al salir de la primaria que entré al middle school y fue mi primera vez donde yo era el único ciego en una clase de estudiantes que podían ver. Y ahí fue donde vino el cambio, no para mal, o sea, fue un cambio difícil porque hasta ese momento estuve en una clase con solo niños no videntes. Me costó Claro, adaptarme. estabas como más protegido. Sí, me costó adaptarme a diferentes métodos de trabajo, me tuve que acostumbrar a dar muchas más explicaciones acerca de cómo hago las cosas, cosas básicas, o sea, cómo sabes qué hora es, cosas que no se me preguntaban antes porque todos ya sabían la respuesta, todos sabían como yo. Entonces fue eso, no fue tanto de Claro. discriminación, fue más acostumbrarme a dar explicaciones y a entender que no todos habían pasado por lo mismo, que era algo muy distinto. Y entonces, en este momento estás estudiando en la Universidad de Miami. Esta transición a la educación universitaria que estás empezando, eh,
sea, ¿cómo hiciste ese cambio, esa transición? ¿En la escuela te plantearon que tú podías hacer ese proceso en la universidad o tus padres te ayudaron o cómo te dio por estudiar en la universidad? Bueno, un poquito de las dos. Sí, mis padres siempre me impulsaron a alcanzar las metas más grandes y una de mis metas principales era la universidad. Y desde pequeño pues me venían impulsando. Mis padres nunca, eso por eso le agradezco bastante a mis padres porque nunca en ningún momento vieron mi discapacidad como un impedimento. O sea, a lo mejor muchas veces se cuestionaban cómo iremos a hacer las cosas, cómo voy a aprender, pero nunca se detuvieron. Siempre buscaron a Dios y sabían que de Dios iban a venir todas las respuestas. Pues por esa parte el impulso de mis padres y por otra parte la escuela también me iban desde pequeño, pues yo tuve muchos recursos a mi favor. Las cosas se preparaban en braille, está el lector de computadora, JAWS, está, o sea, que puedo utilizar para leer cosas, documentos que me mandan, la movilidad con el bastón, o sea que desde pequeño se me fue entrenando con todos esos recursos a mi disposición. Y bueno, yo me puse a pensar, la universidad a lo mejor es un poco más difícil, pero al fin del día es una continuación de todo lo que ya he estado haciendo con respecto a la movilidad y con respecto a la forma de estudiar. Y bueno, entonces yo mismo también me empujé a dar el paso adelante, guiado por Dios. ¿Y sientes que la universidad está preparada, está capacitada para dar respuesta a tus necesidades académicas? Sí, sumamente preparada. Qué Ya ha sido bueno. un año y durante todo este año nunca me ha faltado nada, todo ha estado, o sea, la coordinación entre los maestros y la oficina de deshabilidad es perfecta. Los maestros mandan las cosas, los trabajos con anticipación y ya cuando llega la hora que se asigna el trabajo, ya lo tengo en braille o en la computadora, listo para empezar a trabajar a la misma hora que trabajan los demás. Eh, es simplemente otra manera de trabajar, pero no es, yo puedo hacer lo mismo que hacen todos los demás, solo de una manera diferente. Y la universidad ¿Y estás trabajó estudiando online o estás presencial? presencial, que si lleva una u otra clase en línea, pues sí, pero no, yo voy a la universidad todos los días. Eh, Qué bueno. Se me dio la movilidad 2 semanas antes de empezar las clases. eh, Fueron 2 semanas dedicadas solamente a eso, solo a, cuando ya tenía mi horario y las clases que tenía que asistir, fuimos de aula en aula y me fui memorizando las rutas para poder navegar con el bastón y eso fue gracias al Miami Lighthouse que me dio esa movilidad. Ya cuando empezaron las clases ya sabía dónde tenía que ir. Y cada 6 meses, como cada semestre son nuevas clases, pues siempre cada 6 meses me vuelven a dar otra movilidad dependiendo del horario y las aulas que tengan que llegar en ese semestre. ¿Y quién te instruye en esa movilidad para que te facilite y te puedas memorizar la ruta? ¿Quién te Siempre, enseña a hacer eso? siempre alguien diferente. Tienen instructores capacitados en eso, que estudiaron eh, cómo entrenar a personas no videntes con el bastón y también con el perro guía, que es una de mis metas para el futuro, tener un perro guía. Y bueno, siempre del Lighthouse mandan a alguien, a un instructor de movilidad, y yo les muestro mi horario, ellos van coordinando las rutas y después me las enseñan y es un proceso donde yo tengo que repetirla hasta que se me capta, hasta que me la memorizo. Y así funciona. Qué, Pura memoria qué y pura... interesante. Sí. Qué interesante. Bueno, cuéntanos un poco que también tengo cierta curiosidad. ¿Cómo puede una persona invidente manejarse en este nuevo mundo de la tecnología? ¿Cómo te mueves en las redes sociales? Me llamó la atención que tú mismo respondes los mensajes, ¿no? Sí, sí. No, gracias a Dios yo crecí en esta era que la tecnología está sumamente avanzada y lo que es el teléfono y la computadora es mucho de audio, en vez de Mm. ver lo que está en la pantalla, yo lo voy escuchando. En el teléfono, o sea, hay un Oh. programa que se llama VoiceOver que yo lo utilizo y me va leyendo todo los mensajes que me mandan, las aplicaciones que tengo en el teléfono y bueno, si puedo escuchar, pues puedo navegar y así. eh, Bastante de la tecnología es audio, otra parte es el braille y gracias a Dios tenemos esos avances hoy. O sea que todo lo que tú te manejas en las redes sociales en este momento es a nivel de voz. Sí, sí, el teléfono me puede hablar, la computadora también. Sí. Qué En interesante, ciertos qué casos hasta interesante. me describe la fotografía, quizás no en mucho detalle, pero sí tengo una idea Wow.
de la foto que ponen las personas. Qué interesante, qué interesante. La verdad es que nunca había hablado con una persona invidente y bueno, resulta interesante descubrir esas cosas, ¿no? Me imagino que hay mucha gente también que no tiene esa experiencia y desconoce. Por eso te digo que el hablar con personas así como vosotros, que tenéis habilidades diferentes, pues no solamente pues concienciamos al resto de la sociedad, sino que también aprendemos, ¿no? Sí, Porque quién mejor que vosotros de primera mano decirnos qué es lo que necesitáis y cómo lo hacéis para ver cómo podemos mejorarlo, ¿no? claro, cierto. Qué bien. ¿Sabes otra cosa que me pareció muy sorprendente? Fue cuando conociste a Andrea Bocelli. Cuéntame un poco, cómo fue, cómo pudiste conocerle. Bueno, por eso mismo de la tecnología, fue en el 2019, yo no me lo esperaba. Incluso fue un día antes la llamada que recibió mi mamá de parte de Lighthouse, que es el centro aquí en Miami donde le brindan apoyo a todos los estudiantes no videntes. Y bueno, ellos recibieron, Bocelli se puso en contacto con ellos porque Bocelli andaba en una de sus giras aquí en Miami, pero al mismo tiempo andaba buscando ayuda con el programa que es la música en braille, cómo leer la música en braille y cómo utilizar un aparato que es muy portable y se puede llevar a varios lugares y ahí mismo se pueden abrir documentos en braille y él quería conocer más de esa tecnología. Entonces él se puso en contacto con el Lighthouse y el Lighthouse buscó a alguien que le enseñara esa tecnología, alguien que ya tenía experiencia con eso y da la casualidad, me tocó a mí, gracias a Dios. Y esa Y noche esa antes, persona eres tú, esa persona fui yo fui el afortunado y mi mamá el recibió la llamada la afortunado. noche antes y ya eran casi las 9:30 de la noche más o menos y la llamaron que se había presentado esta enorme oportunidad para mí y yo con gusto fui al día siguiente. O sea, el plan ni era que cantara con él ni nada, o sea, yo iba ahí para enseñarle, para instruirlo un poco en la tecnología. Pero claro, después fuimos conversando naturalmente y pues se dio lo que se dio y él se fue al piano y yo canté. Sí. ¿Y qué te iba a decir? En el Lighthouse, ¿la única persona que tiene, digamos, ese talento por la música eres tú o hay más personas que se dedican al mundo de la música? No, el Lighthouse tiene un programa dedicado a la música. Ahora, yo creo que de todas las personas que he conocido, bueno, hay cantantes, hay bateristas, hay muchos pianistas, muchos guitarristas, pero yo, o sea, el programa de ópera, yo no he visto que tengan uno de ópera, pero sí tienen de música en general, y hay muchos músicos ahí. Sí, el Lighthouse, mucho se promueve mucho la arte, la música y la diversidad. ¿Y que se dediquen al mundo del lírico solamente tú? De que yo sepa, sí, sí. ¿Y cómo te dio por entrar al mundo del lírico? Eso es un campo muy complicado, ¿no? Sí, sí, no, fue un cambio, fue algo muy diferente para mí porque yo no lo he hecho desde pequeño. Yo he cantado desde chiquito, pero, o sea, yo empecé a cantar, tomar clases a los 5 años, pero eran clases de canto popular, o sea, música que escuchaba en la radio, canciones de mis artistas favoritos que las quería interpretar a mi manera. Eso dilató hasta más o menos los 13 años en el Doral Conservatorio. Pero claro, a los 13 años, por esa edad empieza a cambiar la voz y fue ahí Ujú. donde notaron en mí el potencial para lo lírico y claro, no había nada que perder. Tocar la puerta no es entrar, como dice uno de mis profesores. Y ¿Y te gustó el lírico? pues cambié de profesor por un momento y claro, me gustó bastante. Fue un cambio difícil porque el lírico es mucho de cantar sin el micrófono, es más de proyectar la voz. Entonces fue una Claro. técnica casi nueva, la técnica, claro, mucho de lo que se hacía era en base de lo que había aprendido, pero también había muchas cosas nuevas. Pero sí, me enamoré de lo lírico, de la ópera y desde ese entonces pues no la he dejado y me ha abierto muchas puertas también. ¿Y Sí, sueles así cantar en público frecuentemente o cómo te maneja el tema de la música con la escuela? sí, en la universidad tenemos muchos conciertos, pero también me salen muchas oportunidades para cantar el himno en los juegos de los Marlins, en los Dolphins. Lo escuché. Una vez lo canté en el Miami Heat y así van saliendo oportunidades y en cada evento siempre hay alguien vinculado con otra organización y con otro evento y entonces así de uno en uno van saliendo varios
Y también me han invitado a muchas bodas, a cantar. Y sí, sí, así van saliendo muchos eventos. ¿Por qué entonces estás estudiando leyes? ¿Por También qué quieres porque compaginar la música con las leyes? a mí me encanta, siempre he sido un escritor muy apasionado, me gusta también el debate, siempre me ha gustado lo que es hablar en público. Mi papá también le encantaba eso, yo creo que es de familia y siempre, pues desde chiquito yo he escribido, y siempre me he destacado en las clases de literatura por mi ensayo y mi capacidad para redactar, defender un tema, y pues eso es algo que también quisiera crecer en eso, quisiera seguir desarrollando esa habilidad en un nivel más alto. Y pues sería una buena idea Y compartir eso. también estuve mirando, ajá, estuve mirando también que vas a participar en una competición de braille, ¿puede ser? Sí, eso fue hace un año que participé en esa competencia. Bueno, en Ah, realidad participaste. fueron dos veces. Fue en 2019, se me dio la oportunidad también y participé, y ahora en el 2022. Una competencia de braille que es para estudiantes no videntes. Es solo braille, solo de eso se trata la competencia, y empieza en una aquí regional en Miami. Bueno, en Fort Lauderdale, pero todos los de Miami van ahí. Y después de todas las regionales que ¿Y se... la competencia, ajá, la competencia en qué consiste? ¿En la habilidad para leer en cuestión de rapidez o en qué consiste? Sí, una parte es rapidez, una parte es ir escuchando un texto y escribiendo en la máquina de braille todo lo que uno va escuchando, lo va escribiendo. Y eso evalúa la rapidez. También hay otra parte que es la comprensión de lectura, otra parte que es la interpretación de gráficos. Y sí, tiene muchas partes, mucho contenido. Y en base a eso sacan un resultado. Y los comparan y unos van ganando y van subiendo a la categoría de finalistas. Y los finalistas son los que van a California, que en Los Ángeles, que ahí es donde se tiene la competencia final. ¿Qué posición quedaste? Yo quedé en primer lugar aquí en la Florida, y después Wow, como finalista en California. qué bien, qué interesante. Y bueno, cuéntame qué quiere ser Silvio cuando sea grande. Muchas cosas. Yo me pongo en manos de Dios siempre, para que Dios sea el que me vaya guiando. La música ha sido una gran herramienta para mí, y también quiero tener mi carrera como, si Dios quiere, como un abogado o algo que tenga que ver con la política o la escritura, que a mí me encanta bastante. Entonces estoy viendo de qué manera puedo conectar las dos pasiones, y yo sé que quizás las respuestas no las tenga hoy, pero Dios me va a ir revelando poco a poco su plan, como lo ha hecho hasta ahora. Qué bien. La verdad es que me emociona mucho hablar con personas como tú. De verdad que es impresionante ver cómo personas con capacidades diferentes nos dan lecciones de vida a los que realmente lo tenemos a veces, muchas veces todo y sin embargo seguimos quejándonos de que nos faltan muchas cosas. Entonces, la verdad es que es algo impresionante. Te agradezco muchísimo tu tiempo que me has dedicado, te agradezco que hayas querido hablar conmigo. No me cabe la menor duda de que vas a lograr lo que te propongas porque eres una persona, se te ve, como dicen por aquí por encima de la ropa, se te ve que eres una persona noble, se te ve que eres una persona luchadora, eres una persona ambiciosa en el buen sentido de la palabra, con, con una capacidad impresionante y de verdad que no es por decirlo, como se suele decir, pero no tengo duda de que vas a lograr lo que te propongas y de verdad que te animo a que sigas haciendo lo que estás haciendo, a que sigas inspirando a personas como yo, por ejemplo, que de verdad que eres una inspiración para mí. Y bueno, sobre todo te agradezco mucho nuevamente el tiempo que me has dedicado y bueno, te voy a seguir siguiendo, valga la redundancia, en las redes y voy a seguir siendo testigo de tus progresos y tus logros. Así que muchas gracias, Silvio Plata, por estar en este espacio. Claro que sí, ha sido un placer, y para mí siempre, a mí me gusta siempre dejarlo con un mensaje, y para mí el mensaje más importante que les quiero dar hoy a todas las personas que tienen cualquier discapacidad, es que no importa lo que pasó, sino que cómo uno reacciona, no importa la condición, sino que el paso que uno toma después es lo que lo define a uno, y yo decidí ser perseverante y continuar adelante con la ayuda de Dios, y eso es lo que importa, y
la discapacidad no es lo que lo define a uno, es el curso de acción que uno toma. Bueno, muchas gracias, Silvio, por tu tiempo.